Gloria a Dios, bienvenidos, gracias a Dios que nos acompañan otra vez aquí en la Iglesia Jesucristo Gobierna. Este día domingo, ya estamos en el día 11 de este mes de octubre. Gracias a Dios por estar con nosotros, les enviamos ahí bendiciones, gracias a la iglesia que presencialmente está aquí con nosotros y gracias por aquellos que nos escuchan ahí, nos ven en las redes, que Dios los bendiga. Tenemos una palabra poderosa el día de hoy que el Señor nos va a dar, gracias a Dios. El día de hoy vamos a hablar del candelabro y los dos olivos, amén. Y vamos a ir al libro de Zacarías, del profeta Zacarías en el Antiguo Testamento. Vamos a abrir Zacarías capítulo 4, gloria a Dios, gracias a Dios. Gracias por estar con nosotros, que tu espíritu, que tu presencia esté aquí. Gloria a Dios, te invito a que abras tu corazón. Bienvenidos todos los que nos acompañan en este día. Gracias por sus vidas, gracias por el esfuerzo que hacen de venir a la casa del Rey, aleluya, a la casa de nuestro Señor Jesucristo, quien gobierna, gloria a Dios, nuestros corazones y quien va a venir a gobernar con vara de hierro ya pronto, amén. Gloria a Dios. Pues acompáñeme, vamos a leer en Zacarías 4, primero vamos a leer del 1 al 6 y luego nos vamos a brincar del 11 al 14, amén. Gloria a Dios, está escribiendo el profeta Zacarías y dice así, 4:1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria damos a su nombre. Hablé más y le dije, ¿y qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Gloria a Dios. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia en este día, en esta reunión que estamos teniendo delante de ti. Gracias que tú prometiste, Señor Jesucristo, que donde estuviéramos 2 o más reunidos en tu nombre, tú estarías aquí en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor, abrimos tu palabra. Gracias en el libro de Zacarías. Queremos pedirte entendimiento, sabiduría, Señor. Sabemos, Señor, que no es con la fuerza del hombre, Señor, sino es con tu Espíritu Santo, que nos convence, quien nos habla, quien nos bendice. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús y ponemos esta palabra. Te pedimos entendimiento. Gracias, tú nos la vas a esclarecer, tú nos vas a dar sabiduría, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy titulamos esta predicación El candelabro y los 2 olivos. Amén. Que leímos ahí precisamente en el libro del profeta Zacarías, que es uno de los libros del Antiguo Testamento, déjenme decirlos, más abundantes en cuanto a profecía. El profeta Zacarías habló unas profecías tremendas. Dios habló a través de él y le mostró cosas que vendrían
en el futuro. Zacarías escribió esto aproximadamente en el año 520 antes de Cristo. O sea, 500 años antes de Cristo, Zacarías ya estaba escribiendo esto, hablando del candelabro de 7 brazos, amén, y los 2 olivos que estaban, uno de cada lado. Es más, estaba yo pensando, porque hicimos aquí, disculpen que no soy Leonardo da Vinci, ¿verdad? O un gran pintor. Ya en la mañana ya todo el mundo se burló de mí, ¿verdad? No soy un gran dibujante, pero bueno, aquí está una representación de lo que es el candelabro, lo que es el candelero, que ahorita vamos a explicar qué significa. Y dice que del lado de cada lado, del lado izquierdo y derecho del candelabro, había un olivo, amén. Habían 2 olivos, entonces de un lado estaba un olivo, gloria a Dios, bueno, es como una aceituna verde, y del otro lado estaba otro olivo. Ahorita conforme a la palabra, el Señor nos va a ir revelando cuál es el significado, porque el mismo ángel le preguntaba a Zacarías, ¿entiendes qué es esto? Gloria a Dios. Y Zacarías pues era muy honesto, decía pues no entiendo. Y entonces el ángel del Señor le explicaba, y así es, el Espíritu de Dios nos va a explicar en esta tarde. Amén. Entonces, el candelero o candelabro de 7 copas que vemos aquí son 7, 1, 2, 3 de cada lado, 4, 5, 6, y la copa central se le llama así porque son copas o son brazos, se le pueden llamar brazos, o también lámparas se le llama. Este candelabro es uno de los utensilios que Jehová el Señor mostró a Moisés que debían ser elaborados conforme al diseño que Dios le iba a dar, y que debían estar en el tabernáculo, como dice Éxodo 25, versículos 8 y 9. Amén. Si quieren eso, hay algunas citas que voy a dar, pero que no vamos a poner en esta tarde. Pero tengo otras citas que sí vamos a ver acá directamente. Pero bueno, ahí búscalo si quiere, o después en Éxodo 25, 8, 9, era uno de los utensilios, fue uno de los utensilios que Dios manda a Moisés, que tenía que elaborar y presentar en el santuario. En otra cita, confirmando esto que el Señor le muestra a Moisés, ya confirmándoselo más bien al rey Salomón, en primer libro de Reyes 8, 12 al 14, dice así, dice, y harán un santuario para mí, y en ese santuario yo voy a habitar en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, tú lo vas a hacer, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Uno de ellos precisamente es el candelabro. Dice, así lo harás. El candelabro dice que alumbraba tanto en el tabernáculo de Moisés como en el templo de Salomón, o en los 2 primeros templos, porque sabemos que el templo de Salomón fue destruido y fue reconstruido posteriormente. Amén. Para ir precisamente hacia el arca del pacto, que se encontraba en el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, el sumo sacerdote tenía que pasar por el lugar santo, y en ese lugar santo uno de los 3 utensilios que había precisamente era el candelabro de 7 copas. Amén. Ahí se encontraba, y que el candelabro, ¿para qué servía? Pues servía para alumbrar el camino al lugar santísimo, hasta la misma presencia de Dios. Recuerden que el tabernáculo se dividía en 3 partes: el atrio, donde estaba el lavatorio, la fuente de bronce, donde estaba el lugar de los sacrificios. Después se pasaba al lugar santo, donde estaba precisamente el candelabro que alumbraba ese lugar. Estaba el incenciario de oro, donde se levantaba el incienso delante de Dios, representando las oraciones del pueblo de Dios, y la mesa de los panes de proposición. Y después había otra cortina donde ya estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, donde solamente el sumo sacerdote podía pasar una vez al año, y pasar con mucho cuidado, porque era un lugar santísimo, era el lugar santo de los santos. Así es lo que dice la palabra. El lugar santísimo es el lugar santo de los santos, donde está la misma presencia de Dios. Amén. Entonces,
A este candelabro que estamos viendo aquí, a través de los siglos se le ha dado múltiples de interpretaciones. Ahorita vamos a ver algunas. Tanto el pueblo de Israel, amén, como la iglesia de Jesucristo le ha dado muchísimas interpretaciones. Vamos a ver algunas y después vamos a ver, conforme a la palabra de Dios, qué es este candelabro, por qué está ahí, por qué el Señor le dice a Moisés: quiero que esculpas, que fabriques un candelabro de oro macizo, de oro puro. Este es de oro, quiero decirles. Este candelabro de 7 copas, de 7 brazos, era de oro puro. Amén. Gloria a Dios. Es más, el pueblo de Israel ya lo volvió a diseñar, ya lo tiene allá en Jerusalén, y es de oro puro, y es algo similar a esto, más bonito, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero bueno, ¿cómo lo ha interpretado el pueblo de Israel al candelabro? Bueno, en primer lugar, el candelabro, ha dicho el pueblo de Israel, es la zarza o el arbusto ardiente en que el ángel de Jehová se le aparece a Moisés. Ahí en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 2, si recuerdan, Dios se le aparece a Moisés, amén, en una zarza. Dice que de repente estaba ahí pastoreando ovejas Moisés, y de repente ve una zarza que ardía, pero el fuego no se apagaba. Era un arbusto. La zarza, quiero decirles, es un arbusto que florece en el desierto, no da nada, o sea, nomás sirve para quemarse, para que me explique, para que me entiendan, pero no sirve para nada más. Pero dice que esa zarza se ardía y ardía y ardía, pero no se consumía. Entonces eso llamó la atención de Moisés y se acercó a esa zarza. Fíjense, dice lo que dice Éxodo 3:2: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Gloria a Dios. Entonces el pueblo de Israel dice, los israelitas dicen, bueno, pues es la zarza, ¿verdad? Eso representa el candelabro, la luz, el fuego que había en esa zarza. Otra interpretación que da el pueblo de Israel es que las 7 copas que conforman el candelabro simbolizan 6 de ellas, 3 de cada lado, 3 de este lado y 3 del otro lado, simbolizan lo que es lo humano, ¿sí? Ya que el número 6, sabemos, es el número que representa al hombre, puesto que el hombre fue creado precisamente en el 6º día de la creación, como dice Génesis 1, 26 al 31, después búsquenlo ahí, apúntenlo si quieren, después lo buscan. Y entonces fuimos creados en el 6º día de la creación. Asimismo, dice el pueblo de Israel, representan los 6 días de la creación, ¿verdad? 6 días en que fuimos, que la creación fue consumada por Dios, como dice el libro del Génesis. Y la 7ª copa, que es la copa central, precisamente del candelabro, pues representa a Jehová Dios, representa a nuestro Dios, que es el centro. Gloria a Dios. Por lo tanto, como representa a Jehová Dios, pues también representa, si las otras copas representan los 6 días de la semana, bueno, pues esto representa lo que es el Shabbat, lo que es el día en que el pueblo de Israel tenía que presentarse delante del Señor, así como nosotros lo hacemos ahora, la Iglesia de Cristo, que nos presentamos por lo menos una vez a la semana, amén, delante de Jehová, para darle gracias, para bendecir su nombre, para glorificar su nombre, amén. También vimos que en el candelabro de 7 brazos se podía ver al olivo, y ellos dicen, en el pueblo de Israel, que el olivo representa, pues, al pueblo de Israel. Las raíces y el tronco del olivo son los patriarcas del pueblo de Israel, son Abraham, Isaac y Jacob, y las ramas, los descendientes de las 12 tribus de Israel, amén. Las 12 tribus que se dividieron en la casa de Judá y en la casa de Israel. 2 tribus de la casa de Judá y 10 tribus de la casa de Israel. Gloria a Dios. También el pueblo de Israel interpreta el candelabro con sus 7 copas, también como simbólico de lo que son las 7 fiestas de Israel, amén.
Si recordamos todas las 7 fiestas, es más, ya hablamos de las 3 fiestas del otoño, mandamos la última, que es la fiesta de los tabernáculos, amén, la enseñanza, que ahí está también en la red para que puedan verla. Esa fiesta de los tabernáculos terminó precisamente el día de ayer, viernes, en el ocaso, en el atardecer de ayer viernes. Pero dice el pueblo de Israel, bueno, también el candelabro pues es una figura de esas 7 fiestas. ¿Sí? Dice, significan la fiesta del Peshach o de la Pascua, amén, es una de ellas. La otra es la fiesta de los panes sin levadura. La otra es la fiesta de las primicias. La cuarta fiesta es la fiesta del Pentecostés, amén, gloria a Dios. Luego la quinta fiesta sería la fiesta de las trompetas o el Yom Teruah. La sexta fiesta es el Yom Kippur o el día del perdón, día de la expiación. Y la séptima y última fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Pues dicen, bueno, representa ese candelabro, son las 7 fiestas de Jehová, por lo tanto pues es Jehová mismo, ¿verdad? Eso es como el pueblo de Israel lo ha visto o lo ha interpretado. ¿Cómo lo ha interpretado el candelabro la iglesia de Cristo? La iglesia de Jesucristo, que fuimos fundados hace 2000 años, en el día de Pentecostés. Bueno, la iglesia de Cristo dice que la copa central del candelero es nuestro Señor Jesucristo, amén, que también es Jehová. Dice, y los 6 brazos representan la iglesia, representan su congregación, amén. Los cristianos decimos que Jesucristo es nuestro Señor, Salvador y Maestro, como está escrito ahí en Mateo 23, 8. Amén. Si quieren apúntenlo y luego lo buscan. ¿Sí? Que Jesús es el centro, ¿verdad?, de lo que es la congregación, de lo que es la iglesia. Y nosotros estamos unidos. Acuérdense que todo este candelabro está hecho de una sola pieza, amén, de oro macizo, de una sola pieza, y era labrada a mano, amén. Ahorita vamos a explicar eso también. Entonces este candelabro, gloria a Dios, significa que nosotros estamos unidos a Cristo, que el número 7, o sea, las 7 copas, pues es el número perfecto de Dios. Habla de la perfección de Dios y habla de unidad, amén. Con el 7 estamos unidos a nuestro Señor Jesús, que es el número perfecto. Y sin Jesucristo, ¿verdad?, si quitáramos esta copa central, serían nada más 6 copas, que hablaría de lo que es el número 6, que es un número finito, que es número de hombre. O sea que nosotros sin Cristo no somos nada, amén. Gloria a Dios, que eso es algo muy cierto, amén. Sin Cristo, separados de Él, nada podemos hacer, nos enseñó nuestro Señor Jesús. También la iglesia de Cristo dice que el Espíritu Santo es la llama que arde sobre el candelabro. Aquí tenemos las 7 llamas, que por cierto tenían que estar prendidas continuamente, día y noche, tanto en el tabernáculo como en el templo de Dios. Entonces, dice la iglesia, hemos dicho, que es una sola llama dividida en 7 cuerpos unidos por el aceite que pasa a través de ellos. En estos tubos pasaba el aceite para que estuvieran encendidas las 7 lámparas, amén. Entonces es una sola llama, y el aceite, por supuesto, pues es simbólico o simboliza al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Sí vamos bien? Vamos entendiendo cuáles son las interpretaciones que tanto el pueblo de Israel como la iglesia le da al candelabro. Dice también que el candelabro de oro era de oro puro. Dice Éxodo 25, 31. Gloria a Dios. No sé si tenemos esa, no sé, hijo, por favor checa, porque voy diciendo muchas citas y no sé si las tengamos. Entonces el candelabro era de oro puro. Si aparece esa cita, pues de las que te envié, pues ahí la ponemos. Si no, dice que era
de oro puro. ¿Por qué era de oro puro? ¿Qué es el oro? ¿Por qué el oro? Bueno, sabemos que el oro es un metal que es incorruptible, que dura por siempre. Amén. Es un metal que no se desgasta. Los 7 candeleros, por ejemplo, que vio Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 12 y 13, representan precisamente, esos 7 candelabros representan a las 7 iglesias de nuestro Señor Jesucristo, que estaban en Asia, lo que hoy es Turquía. Ahí estaban esas 7 iglesias, y que hemos aprendido en el curso Camino al Apocalipsis, que esas 7 iglesias representan a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo durante el periodo de tiempo que le fue dada a la iglesia a existir en esta tierra. O sea, un periodo que hemos visto que es de 2000 años. Amén. Entonces dice la iglesia de Cristo, bueno, pues ese candelabro pues es el Señor mismo, es la iglesia, porque somos de oro, somos incorruptibles y somos eternos. Amén. Gloria a Dios. En segunda carta del apóstol Pedro, versículos 1, 19, el apóstol Pedro escribió que la iglesia de Jesucristo alumbra en medio de las tinieblas. Gloria a Dios. Nosotros para eso fuimos levantados como iglesia de Cristo, para alumbrar en medio de las tinieblas. ¿De dónde? Pues de este mundo. Para eso estamos aquí nosotros. Gloria a Dios, la iglesia de Cristo, para alumbrar a los demás. Amén. Nosotros alumbramos a Jesucristo, quien es la palabra de Dios, como dice Juan 1:14. Amén, que Jesús es el verbo de Dios hecho carne. Amén. También dice la palabra en Juan 14:6 que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida eterna. Gloria a Dios. Y que nosotros como iglesia somos esa luz que alumbramos en medio de las tinieblas, o tenemos que alumbrar, o eso debe de ser realmente la función de la iglesia de Jesucristo, alumbrar en medio de la oscuridad, en estos días de oscuridad. Y la oscuridad ha sido siempre, hoy más acentuada, porque ya el regreso de Cristo está pronto, está casi por regresar nuestro Señor. Pues bueno, la oscuridad se va haciendo cada vez más terrible. Amén. Dice Apocalipsis 4:5, dice así: y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Amén. Delante del trono de Dios, dice, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. O sea que también, además de las fiestas, bueno, también las lámparas, las 7 lámparas representan a los 7 espíritus de Dios. Gloria a Dios. También, como lo mencionó el profeta Isaías. Amén. Que también vamos a ver en Isaías 11:2, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué podemos decir acerca del candelabro? ¿Qué es el candelabro? ¿Qué representa? Ya escuchamos las representaciones que le ha dado el pueblo de Israel, porque estamos involucrados, tanto el pueblo de Israel como la iglesia de Cristo, en la interpretación de este candelabro de 7 copas, de 7 brazos, de 7 lámparas. Bueno, pues en primer lugar, pues el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos da sabiduría y entendimiento espiritual en su palabra. Amén. A Él es el que nos tiene que dar la sabiduría y el entendimiento. Nos tienes que explicar el Espíritu Santo qué significa, como preguntaba Zacarías. No entiende, como le preguntaba Zacarías al ángel, o le preguntaba el ángel a Zacarías, ¿verdad? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué significa? Y Zacarías pues andaba medio perdido y decía, pues no, pues la verdad es que no entiendo. Bueno, pues el Señor nos tiene que explicar. Amén. ¿Cómo podemos entonces dar una interpretación final a las que vimos? ¿Qué podemos inferir? ¿Qué podemos deducir? ¿Qué podemos definir y concluir con respecto al candelero o al candelabro, como quieran decirle? Candelero o candelabro es lo mismo. Bueno, en primer lugar, podemos decir que el candelero o candelabro es una lámpara. Amén. Es algo que sirve para alumbrar. El candelero sirve y era su función dentro del tabernáculo, dentro del templo de Dios, para alumbrar. Gloria a Dios.
en medio de la oscuridad. Si estaba oscuro, ¿qué alumbraba? El candelabro. Amén. Nos habla entonces el candelabro, ¿de qué nos habla? De luz. Amén. Es algo que alumbra, nos habla de luz. Sabemos que Dios es luz, es la luz. Amén. Dios es la luz del mundo. No hay ningunas, dice la palabra, que en Dios no hay ningunas tinieblas en Él. Gloria a Dios. El Salmo 27:1, ¿qué dice? Jehová es ¿qué? Amén. Jehová es mi luz. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el candelabro es la luz. Jehová es luz. O sea que el candelabro podemos decir que representa a Jehová mismo, a Dios mismo. Gloria a Dios. De entrada, es una lámpara que alumbra, es Dios mismo que está alumbrando nuestro camino. Amén. El candelabro es de oro puro. ¿Y qué dijimos que es el oro? ¿O qué representa el oro? Pues representa a la divinidad. El oro representa a Dios mismo, ya que el oro es el más alto de los metales y es un metal incorruptible. Por eso la estatua de Nabucodonosor, de este ídolo que levantaron, ¿verdad? Hasta arriba, la cabeza, ¿de qué era? De oro, porque era la que estaba comenzando. Bueno, esta estatua, pues lógicamente representa a los gobiernos gentiles, representa a Satanás mismo. Es un ídolo creado precisamente por Satanás, todos los reinos que iban a gobernar en este mundo. Pero bueno, la cabeza era de oro. Entonces Dios es ese oro, está representado en ese oro. El oro representa divinidad, es Dios mismo. El candelabro, también dijimos, es una lumbrera, es una lámpara. Y es, además de que es Dios mismo, es la misma palabra de Dios. Amén. Que nos alumbra en medio de la oscuridad, como dice el Salmo 119, 105. Amén. Creo que esa sí la tenemos. Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué nos alumbra en este mundo de oscuridad? La palabra de Dios, su palabra. Por eso es tan importante que estemos siempre llenándonos, aprendiendo de la palabra, escuchando la palabra de Dios, porque es lumbrera. Si nos alejamos del Señor, si dejamos de escuchar su palabra, te vas a perder. Amén. En la oscuridad del mundo, la oscuridad del mundo te va a atrapar, porque no estás siendo guiado por la palabra de Dios. Por eso venimos también a la iglesia. Amén. A la congregación, para ser guiados por medio de la palabra de Dios. Ahora sí, volvemos a Isaías 11:2. En este pasaje de Isaías 11:2 escribe acerca de los 7 espíritus de Dios que concuerdan también con el candelabro. Amén. 11:2. Ah, miren, ahí la tenemos también. Dice así, 11:2 de Isaías. Dice: y reposará sobre él, hablando del futuro Mesías. En ese momento, o sea, Isaías fue escrito aproximadamente 600 años antes de Cristo. Dice: y reposará sobre él espíritu de Jehová. Los 7 espíritus de Dios son el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder y espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Son los 7 espíritus de Jehová, son los 7 espíritus de Dios, que también concuerdan con los 7 copas del candelabro. Amén. Dijimos también que el candelabro tenía que ser labrado con martillo. O sea, por mano humana tenía que ser labrado. O sea, acuérdense que el Señor le dice a Moisés: quiero que me hagas un tabernáculo y todo el mobiliario, pero conforme a mi diseño. No vais a hacer cosas que no me vais a ofrendar fuego extraño, ¿verdad? Como Nadab y Abiú le ofrecieron al Señor y fueron destruidos. No, el Señor le dijo: quiero que lo hagas conforme te lo estoy diciendo. Y Moisés fue muy obediente e hizo y diseñó todo conforme
el Señor se lo mostró. Y una parte importante de la construcción del candelabro es que tenía que ser hecho a martillazos. En pocas palabras, ¿qué representa esto? Bueno, eso representa que el hombre tenía que trabajar en ese candelabro, amén, para que continuamente ese candelabro pudiera estar funcionando. O sea, tenía un trabajo detrás, había un trabajo detrás del candelabro. Gloria a Dios, por eso tenía que ser labrado por mano humana. Gloria a Dios, aunque sabemos lo que representa, es una representación. En el Antiguo Testamento estaba el candelabro ahí en el tabernáculo, en el templo, pero lo importante es lo que representa, que hemos estado hablando de todo lo que representa este candelabro, de esta luz, de la luz de Jehová, la palabra de Dios, amén, Dios mismo, los 7 espíritus de Dios. Pero tenía que ser construido a martillazos, o sea, el hombre tenía que sudar para construirlo, o sea, no iba a ser algo fácil. Gloria a Dios. En el libro del Éxodo, capítulo 27, 20 y 21, dice, si lo tenemos ahí, gloria a Dios, que los hijos de Israel, vamos a leer, dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder, ¿cada cuándo? ¿Cada domingo? ¿Cada sábado? ¿Cada lunes? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? ¿Una vez cada 3 años? No, ¿verdad? Dice, continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Fíjense, este era un estatuto perpetuo. Sabemos que el pueblo de Israel se quedó sin templo desde hace ¿cuánto? Casi 2000 años, desde el año 70. Entonces, desde el año 70 a nuestra fecha, Israel no ha podido prender este candelabro, ¿sí? No han podido venir los hijos de Israel y traer ese aceite para prender ese candelabro, porque la orden era que traer aceite puro de olivas machacadas. Las olivas son como las aceitunas. Tenía que estar el pueblo de Israel, o sea, había un pueblo que servían esto, entiendo, los levitas tenían que estar machacando continuamente las aceitunas, preparando ese aceite. ¿Para qué? Para traerlo al tabernáculo, al templo, y que estuvieran prendidas esas lámparas continuamente. Amén. ¿Representando qué? La luz de Dios, la luz de Jehová, que Dios estaba alumbrando sus vidas. Gloria a Dios, que Dios estaba guiando sus vidas, que la palabra de Dios estaba guiando sus vidas. Por eso tenía que ser labrado a martillazos, con martillo. El hombre tenía que trabajar continuamente para que alumbrara, para que diera su luz. Gloria a Dios. En el Nuevo Testamento, el aceite de oliva, sabemos que representa al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es necesario para mantener prendida nuestra lámpara, que somos nosotros. Nosotros somos como una lámpara, ¿verdad? Que tiene que ser prendida por medio de ¿qué? Por medio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no prende tu vida, ¿qué pasa? Pues estás apagado, te vas a apagar. O si no estás trabajando continuamente en la comunión con el Espíritu Santo, buscando de Dios, buscando su palabra, ¿qué pasa? Te vas a apagar. Amén. Y que la oscuridad, las tinieblas van a venir sobre tu vida. ¿Por qué? Porque no te está alumbrando la luz de Dios, la luz de Jehová, la luz de Cristo sobre tu vida. Amén. En el Nuevo Testamento quiero decirles que el aceite de oliva para el encendido de las lámparas fue derramado en la iglesia a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando se apagó la lámpara de Israel, ¿sí?
se prendió la lámpara de la iglesia. Gloria a Dios. Esto quiero que lo vayamos entendiendo. Gloria a Dios. Y lo vamos a entender ahorita un poquito más. Podemos entonces concluir que el candelabro es figura de Dios mismo, es la luz del mundo, representa sus 7 espíritus, gloria a Dios, que tenía que estar en el tabernáculo, amén, gloria a Dios. El candelabro tenía que estar alumbrando, tenía que estar siendo continuamente procesado ese aceite para que las lámparas no se apagaran. Gloria a Dios. Ahorita vamos a entender un poquito más la parábola de las 10 vírgenes. Como las 10 vírgenes, las 10 tenían lámparas, pero necesitaban que esas lámparas tuvieran aceite. Pero dice que cuando llega el Señor, el esposo, 5 tenían ese aceite preparado para prenderlas, tenían prendida esa lámpara, pero 5 no lo tenían prendido, estaban apagadas. Esas lámparas, ¿por qué? Porque no habían machacado ese aceite de olivo, amén, que es figura del Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria a Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Vamos entendiendo la palabra de Dios? Entonces, ¿cuándo fue derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia? En el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés hace 2000 años. Ahí fue derramado el aceite de olivo. Leímos, por ejemplo, en Zacarías, vamos a volver un poquito a Zacarías, en el capítulo 4, que además del candelabro que vio Zacarías, vio 2 olivos. Aquí yo los representé. Recuérdense que no soy gran dibujante, ¿verdad? Pero bueno, estos son los 2 olivos. Y vuelvo a pintar nuevamente. Son los 2 olivos. O sea, ve un candelabro y un olivo a la izquierda y otro olivo a la derecha. Amén. ¿Quiénes son estos 2 olivos? Vamos a entender. ¿Quiénes son estos 2 olivos? Bueno, de acuerdo a la palabra podemos interpretar que estos 2 olivos representan, uno, al pueblo de Israel. Es más, lo voy a apuntar de este lado, Israel. Y el otro olivo, ¿a quién creen que represente? A la iglesia de Cristo. Bueno, aquí le vamos a poner nada más iglesia. Amén. Esos son los 2 olivos que están junto al candelabro, que ve en esta visión el profeta Zacarías. Dice ahí que, ¿por qué podemos decir que esos 2 olivos representan a Israel y a la iglesia de Cristo? Bueno, por ejemplo, el apóstol Pablo en el capítulo 11 de Romanos, en Romanos 11, versículos 17 y 24, habla precisamente que el olivo natural es Israel. Este es el olivo natural, o el primer olivo, si así queremos verlo. Y el otro olivo, dice que es olivo silvestre, es la iglesia. Amén. Es la iglesia. Y luego en el versículo 14 de Zacarías 4, dice que el ángel le explica a Zacarías que son los 2 ungidos que están delante del Señor. Amén. Que están delante del Señor de toda la tierra. Gloria a Dios. La nación de Israel fue ungida, es el pueblo escogido por Dios. Amén. Fue ungido por Dios. Amén. Y la iglesia de Cristo somos el pueblo redimido por Dios, que también fuimos ungidos por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios le encomienda a su pueblo Israel hace aproximadamente 3500 años construir. Lo que leímos ahí en Éxodo fue 1500 años antes de Cristo. Entonces han pasado 3500 años de que el Señor le dijo al pueblo de Israel: ¿sabes qué? Tienes que ser la luz. Tienes que construir ese candelabro. Amén. Y no nomás construirlo, tienes que mantenerlo
encendido ¿cuánto tiempo? Perpetuamente. Gloria a Dios. Pero ya les dijimos, ya dijimos, por la desobediencia del pueblo de Israel, ¿sí? Su templo fue destruido, fueron dispersados por el mundo y dejaron de ser la luz del mundo hace 2000 años. Dios les encomienda a este pueblo el hacer el candelabro y mantenerlo encendido, manteniendo la luz de Dios a las naciones, como dice Isaías 49, 6. Gloria a Dios, no sé si la tenemos. Isaías 49, 6. Si no, lo buscamos. Gloria, sí lo tenemos, gracias a Dios. Isaías 49, 6. ¿Qué dice la Escritura? Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di, ¿por qué? Por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios dio al pueblo de Israel ser el luz a todas las naciones. Amén. Repito, desafortunadamente el pueblo de Israel, por su rebeldía, porque cuando vino Jesús, el Mesías, el Cristo, el Salvador, lo rechazaron, lo mandaron matar o lo mataron, ¿verdad? Porque aunque lo mató el pueblo, los romanos, ¿verdad? Pues como dice el dicho aquí que decimos los mexicanos, ¿verdad? Que es igual el que mata la vaca que el que le jala la pata, ¿no? O el que le agarra la pata, ¿no? Bueno, por ahí va ese dicho, ¿verdad? Si lo dije bien, pero bueno, ahí se entiende. Es lo mismo. El que le jala la pata que el que lo mata es exactamente lo mismo. Entonces el pueblo de Israel rechazó al Mesías Salvador hace 2000 años. Gloria a Dios, se rebelaron en contra de nuestro Señor Jesús, de Jehová Dios. ¿Y qué pasó? Pues que el pueblo de Israel se apagó, dejó de ser esa luz a las naciones cuando rechazaron a su Mesías Salvador. Amén. Dios Padre, y Jesús mismo lo dijo cuando habló acerca de la higuera que vio que se secaba, que pasaron al día siguiente, cuando Jesús maldijo la higuera, se le preguntaban los discípulos: Señor, ¿ya viste la higuera que maldijiste? Pues está seca, ¿sí? Hablando del pueblo de Israel. Entonces, en ese momento, la higuera, que es Israel, se secó, dejó de ser luz. Amén. Dejó de ser luz hace 2000 años. Vamos a ponerle un tache. Dejó de ser luz hace 2000 años la nación de Israel. ¿Pero qué hizo Dios? Dios no iba a dejar este mundo sin su luz. Gloria a Dios. Entonces levantó a la iglesia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. La iglesia de Cristo. El candelabro fue encendido por primera vez en la iglesia de Cristo en la fiesta de Pentecostés. O sea, muere la llama de Israel, pero empieza a arder, gloria a Dios, la llama de la iglesia hace 2000 años. Gloria a Dios. Lo ocurrido, como dice Hechos 2, 3 y 4. Amén. Como dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de ¿qué? Como de fuego. Ahí fue la primera vez, se apaga la nación de Israel, el fuego, amén, que tenía que ser luz a las naciones, su luz se apaga y se prende la luz de la iglesia. Amén. El día de Pentecostés dice: se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Ahí se prendió el fuego, la luz de la iglesia hace 2000 años, que nosotros tomamos la estafeta que tenía encomendada el pueblo de Israel. ¿De qué? De llevar este candelabro. Hasta ese momento el candelabro lo llevaba Israel, tenía que ser luz. Pero en ese momento que ellos dicen: no queremos, okay. El Señor dice: ok, ¿no lo quieres? Se lo doy a la iglesia.
Amén. Se lo doy a la iglesia. Entonces, es precisamente en Pentecostés donde se enciende el candelabro de la iglesia. Amén. Cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo. El aceite de olivo, amén, del candelabro, pues es precisamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Y cuya llama es encendida y debe de estar encendida como tenía encomendado el pueblo de Israel. Todos los días debemos de ser luz, alumbrar al mundo, como dice Mateo 5, 14 al 16. No sé si lo tengamos, si lo tenemos, vamos a leerlo. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo ven? Ya entendemos un poquito más la palabra. El Señor le dice a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Aleluya. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Así dijo el Señor con respecto habló a sus discípulos. Amén. En ese momento todavía eran los judíos, el Señor había venido al pueblo de Israel, pero al momento que lo rechaza el pueblo de Israel, esta palabra pues da comienzo, con esta palabra da comienzo la iglesia de Cristo. Amén. Para empezar a ser la luz del mundo que había apagado el pueblo de Israel. Hay otro versículo paralelo en Lucas 11:33 que dice: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero. Amén. Para que los que entran, ¿qué? Vean la luz. Nosotros, es obligación de la iglesia de Cristo ser luz en medio de este mundo. Gloria a Dios. Entonces, desde entonces la iglesia hemos sido la luz del mundo durante los últimos casi 2000 años. Hemos sido la luz de Cristo para todas las naciones. Esa es la función de la iglesia, ser luz. Como Jesús nos enseñó, ¿verdad? Ustedes son la luz del mundo. Gloria a Dios. Yo me acuerdo una vez que el Señor íbamos a predicar a un pueblo ahí en Oaxaca, se llama Usila, y que no había carretera en ese tiempo. Bueno, no fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero bueno, estoy jovencito todavía. Bueno, pero sí, por lo menos unos 20, no, ya unos 30 años, caray, sí, es hace tiempo. Y íbamos a subirnos en la avioneta y íbamos todos muy contentos, pensábamos que en la avioneta pues íbamos a ir muy cómodos todo, y nos meten a la avioneta, y la avioneta pues ¿dónde nos sentábamos? Pues arriba de los costales de maíz, ahí íbamos sentados. La avioneta nomás tenía un volantito, el piloto ahí iba manejando y órale, vamos para arriba. Pero el Señor nos dio una palabra: ustedes son la luz del mundo. En esa pueblo, ciudad, ahí en medio de la sierra de Oaxaca, no había luz, entonces con una vela teníamos que predicar la palabra de Dios ahí en la noche, con una vela, y lo único que veíamos, no veíamos a nadie, pura oscuridad, más que solamente la palabra de Dios. Y el Señor nos dijo claramente cuando salíamos: ustedes son la luz del mundo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice el apóstol Pablo, encomienda a su discípulo, y en este caso a nosotros la iglesia, a no apagar la llama del Espíritu Santo que arde en los creyentes. Amén. ¿Por qué? Porque actualmente los creyentes somos el candelabro. Tú y yo somos este candelabro, somos la luz. ¿Sí me explico? No hay el templo. ¿Cuál es el templo de Dios en la tierra? Nosotros. Tú que fuiste lleno del Espíritu Santo, tú eres el templo de Dios. Tienes que mantener esa lámpara encendida que eres tú por medio de tu comunión con el Espíritu Santo. Como dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. O sea que el Espíritu Santo se puede apagar.
Tú decides si lo prendes o lo apagas. Amén. Gloria a Dios. No apaguéis, le dice Pablo a la iglesia en Tesalónica, no apaguen al Espíritu Santo. Gloria a Dios, manténganlo encendido. Amén. Gloria a Dios. Entonces, quiero ir concluyendo. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su bendita palabra. Quiero ir concluyendo lo que hemos aprendido, algo bien importante con respecto al candelabro y con respecto a los dos olivos. Ya entendemos, ¿verdad? ¿Qué significa el candelabro? ¿Qué significa los dos olivos? Uno es el pueblo de Israel, el otro es la iglesia de Cristo. Amén. Y quiero cerrar dando una palabra que el Señor puso en mi corazón y que es una palabra algo fuerte, pero que aún ya está profetizada en la palabra de Dios. Quiero decirle lo siguiente. En primer lugar, y como haciendo un resumen, Dios otorgó el candelabro de 7 copas a su pueblo escogido, Israel. Amén. Hace aproximadamente 3,500 años, para que fueran la luz del mundo. Ellos, la nación de Israel, se encargaron de apagar este candelabro. Se apagó en ellos que fueran la luz de este mundo hace 2,000 años. Amén. Es más, durante casi 2,000 años desaparecieron de la faz de la tierra el pueblo de Israel. Fueron diseminados por todo el mundo los israelitas. Las 10 tribus de Israel se perdieron. Amén. Hay 10 tribus todavía que están perdidas, que apenas empiezan a regresar. Pero la luz de Israel se apagó hace 2,000 años. Pero a partir de la fiesta de Pentecostés, Dios nos dio a nosotros, la iglesia, esa grande bendición de ser portadores. Amén. Hagan de cuenta que como son las carreras, ¿verdad? En las Olimpiadas donde se pasan la estafeta. Israel nos entregó a nosotros, la iglesia, el candelabro para que nosotros lo lleváramos durante los 2,000 años, a partir, repito, de la fiesta de Pentecostés. Pero les voy a decir lo que el Señor puso en mi corazón. Así como le pasó al pueblo de Israel hace 2,000 años que se apagaron, como la luz del mundo, y entregaron el candelabro a la iglesia, así en estos últimos días, tiempos que estamos viviendo, en estos días finales, le va a pasar y le está pasando lo mismo a la iglesia de Cristo. Esto es, la iglesia de Jesucristo se está empezando a apagar. Y nos va a pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. La iglesia de Cristo se va a apagar. Pero ¿qué pasa? Que el Señor va a regresar el tabernáculo a su nación, al pueblo de Israel. Amén. Así como le pasó al pueblo de Israel, nos va a pasar a nosotros en estos últimos días que estamos viviendo. Amén. Estos días finales, la iglesia de Jesucristo se está empezando a apagar. Y pues no nos sorprenda, porque eso está escrito en la palabra de Dios. Amén. En estos últimos días ya estaba escrito que se tendría que apagar la luz de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere regresar otra vez al pueblo de Israel durante 7 años, el que ellos porten el candelabro y sean la luz de este mundo. Miren, les voy a dar unos datos simplemente para que confirmemos lo que el Señor está poniendo en mi corazón. A partir de la pandemia, ya saben cuál, del corona bestia, para que me explique. A partir de la pandemia,
Dice en las estadísticas que el 60% de los congregantes en las iglesias cristianas dejaron de congregarse. Se enfriaron, se alejaron de Dios. Innumerables iglesias cristianas con sus respectivos pastores han cerrado. Bueno, aquí donde más fuerte estaba la iglesia en Latinoamérica, un 60% de las iglesias ha cerrado, que es algo terrible. No hablemos ya de Europa, por ejemplo, donde ya en Europa, en Inglaterra, que fueron países cristianos, ya los templos cristianos pues han sido cerrados, han sido vendidos, los musulmanes los han comprado. O sea, la palabra está muerta, por ejemplo, en Europa. Está creciendo los musulmanes, ¿verdad? En Europa pues es la religión que más rápido está creciendo. El cristianismo está muerto en Europa. Y en nuestros países, aquí en los países latinoamericanos, en Estados Unidos también, el 60% se enfrió. ¿Sí? Sabemos que dice la palabra que la apostasía sería previa a la venida de nuestro Señor Jesús y que es algo que se debe de cumplir, por eso no nos tenemos que asustar. Dice que tiene que venir primero la apostasía y después será manifestado el anticristo. Bueno, pues precisamente lo que estamos viendo. Estamos viviendo en los tiempos de la iglesia de la Odisea, la séptima iglesia en el Apocalipsis, acuérdense, es la iglesia de la Odisea. Y es una iglesia ¿qué? Apóstata, mundana, creída, pensando que tenía todo, pero en realidad no tenía nada. Que había echado a Jesucristo afuera. Dice, he aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si abre su corazón, entraré contigo y cenaré contigo. O sea, la iglesia de Cristo apóstata ha echado fuera de su corazón a Cristo. Amén. Entonces, ¿qué le está pasando a la luz de la iglesia? Se está empezando a apagar. Dios ya está preparando al pueblo de Israel. ¿Qué otras cosas están pasando en la iglesia? Pastores predicando falsas doctrinas, como la doctrina de la prosperidad, la teología de la prosperidad, el reino ahora, hablando en contra del arrebatamiento. Hay miles de supuestos cristianos que hablan y denostan el arrebatamiento de Cristo, diciendo que es una mentira, diciendo que la palabra de Dios así lo enseña. Se juzgan unos a otros en las redes, están viendo a ver quién cae para destrozarlo. Pastores que de supuestamente mucho renombre están peleándose entre ellos, divorciándose, dando mal testimonio. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? El periodo de la iglesia de Cristo que hemos aprendido es de 2000 años, está ya para terminar. Amén. Se está apagando la iglesia de Cristo. Es más, si ven, Dios ya está preparando a la nación de Israel para su renacimiento espiritual. Israel, miren, les doy algunos ejemplos. Israel ya quiere construir su tercer templo. ¿Qué habla eso? Pues que quieren volver a lo espiritual. Esto no quiere decir que ahorita todos sean muy buenas gentes allá y muy espirituales en Israel, pero bueno, una parte importante, un remanente importante de Israel quieren construir el tercer templo. Y ya tienen todo listo para hacerlo. Ya tienen la vaca roja, ya tienen el candelabro preparado, ya tienen todos los utensilios listos, hechos. La vestidura de los sacerdotes, del sumo sacerdote, que les ha costado millones de dólares, ya lo tienen listo. Amén. O sea, se están preparando, están esperando al Mesías. El pueblo de Israel, aunque sabemos que es el falso Mesías, ya lo están esperando. O sea, quieren renacer espiritualmente el pueblo de Israel después de 2000 años. Amén. Quieren tocar el shofar en el Monte Santo. Amén, ya lo vimos. Yehuda Glick, y no nomás él, sino muchos otros rabinos. O sea, están nada más dándole vueltas y vueltas para ver cuándo pueden tocar el shofar, porque saben de la importancia, saben que al momento de tocar el shofar, algo nuevo va a comenzar en el pueblo de Israel, porque está escrito, Joel capítulo 2, versículo 1, tocad trompeta en Sión, tocad el shofar en Sión. Amén, gloria a Dios.
Las tribus de Israel están empezando a regresar a Israel. 10 perdidas están empezando a regresar a la nación de Israel. Los 144,000 predicadores que dice la palabra del Señor, les puedo asegurar que ya los está preparando el Señor. En algún lado el Señor ya está preparando a 144,000 que serán sellados del pueblo de Israel, que serán los predicadores en el tiempo de la tribulación. Amén. Los 2 testigos van a surgir en la primera parte de la tribulación. Amén. Y van a comenzar, una vez que sea quitada la iglesia del medio, ellos van a empezar a predicar. Ellos van a tomar la luz de Dios, el candelabro, otra vez regresa. Amén. 2000 años lo tuvimos, hermanos, casi 2000 años. Ahora tenemos que regresarlo al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Por eso el arrebatamiento, iglesia, tiene que ser ya muy pronto. Dice la palabra de Dios que cuando venga, el problema es que cuando venga el Señor por su iglesia, cuando venga el esposo, dice que solo la mitad de las vírgenes estarán listas para irse con el esposo. La otra mitad no va a estar preparada, no va a estar lista. Amén. ¿Para qué? Para que una vez que sea arrebatada la iglesia comience la semana 70 y el pueblo de Israel vuelva a ser la luz de este mundo. Entonces, termino con esto, hermanos. No seas de los que se apagan. Amén. No seas parte de la estadística de la iglesia de Cristo que se va a apagar. ¿Por qué? Porque el tiempo ya está, ya no falta nada, hermanos. Es como si tú corres un maratón de 42 kilómetros, ¿verdad? Que representa tu vida. Y ya vas en el kilómetro 41 y dices, no, pues ya me cansé, me voy a apagar, y no llegas a la meta. Amén. No te apagues. Amén. No seas de las estadísticas de los que se van a apagar en la iglesia de Cristo. Ya falta muy poquito, hermanos. Dale el último jalón, como dicen, ¿verdad? Ya Cristo viene por su iglesia que esté preparada, viene por sus vírgenes sensatas. Ya es el último esfuerzo, hermanos. Gloria a Dios. El último esfuerzo. Que si tú le echas ganas, vas a llegar sin problemas. Gloria a Dios. Y una carrera que corrí hace muchos años de 10 kilómetros, yo decía, híjole, no sé si vaya a llegar. Y en la última parte de la carrera, creo que eran como 200, 300 metros, dije, pues le voy a echar todas las ganas. Y corrí como no tienen idea y me sentí tan bien. Y fue lo más rápido que pude correr, pero al final. Acuérdense que no es la carrera en Cristo no es de velocidad, sino de resistencia. Y que hay que terminar la carrera como la terminó el apóstol Pablo. Amén. Gloria a Dios. Como dice el canto, prende tu luz. Amén. Déjala brillar. Prepara el aceite de olivo, que es la relación con el Espíritu Santo. No dejes de machacarlo, no dejes de trabajar, no dejes de orar, no dejes de buscar al Señor. Amén. Mantén tu lámpara encendida como las vírgenes sensatas, prudentes. No seas de las vírgenes insensatas. Amén. No seas parte de la iglesia apóstata. Yo tengo aquí hermanos que corrieron con su servidor 30 años y de repente se vinieron para abajo. Se rebelaron. O sea, es tiempo de apostasía en la iglesia. La iglesia empieza a apagarse, pero gloria a Dios, el Señor no va a dejar al mundo sin su luz. ¿Por qué? Porque Israel, conforme a su promesa del Señor, va a volver a prenderse. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos vayamos, los que estemos preparados. Gloria a Dios. Póngase en pie. Ya nos vamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya nos vamos? ¿Quién se va? Gloria a Dios, la mitad más o menos. Gloria a Dios. Ya nos vamos. Tú que nos escuchas y ves en las redes, ya nos vamos. Prende tu luz que es en Cristo Jesús. No la apagues. Es el momento
de ser luz. No te apagues, no seas parte de las estadísticas de la iglesia que se apagan. Tú no, tú préndete, prende esa luz, préndete con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por esta bendita palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. El candelabro y los dos olivos, Israel y la iglesia de Cristo. Padre, queremos darte gracias en esta tarde, gracias por tu bendición, Señor, gracias por esta palabra. Sabemos, Padre, que esta palabra es fuerte, Padre, pero es de bendición para tu pueblo, para tu iglesia, aún para la nación de Israel, Señor. Gracias, Señor, porque tú no te equivocas, Padre. Gracias, Señor, porque todavía estamos portando este candelabro, queremos ser luz, Señor, en medio de estas tinieblas. Gracias te doy, Señor, Padre, por esta palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Queremos estar prendidos, encendidos con tu Santo Espíritu, Padre. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Si tú estabas apagado, yo te invito a que te prendas otra vez en el nombre de Jesucristo. Prende esa luz en tu vida, prende al Espíritu Santo. Si estabas alejado de Dios, pídele perdón al Señor y dile: Señor, yo quiero prender mi luz, Señor. Gracias, gracias, Señor. Si estaba lejos de ti, apagado, sin buscarte, Señor, en el nombre de Jesús, yo me levanto el día de hoy, prendo esa lámpara, Señor, que estaba apagada, y la vuelvo a encender en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Perdóname si te tenía apagado en mi vida. Hoy te vuelvo a prender. Hoy quiero ser luz otra vez. Quiero ser luz, esa luz que alumbra a todos los que me rodean, Señor, en el nombre de Jesús. Y si no he sido esa luz, Señor, quiero ser esa luz a todos los que me rodean. Te lo pido, Espíritu Santo, ponlo en mi corazón, levántame, préndeme nuevamente en el nombre de Jesús. Te lo pido y te doy gracias, Espíritu Santo, para poder ser esa luz, Señor. Y quiero que cuando tú vengas, Señor, en el arrebatamiento, sea yo esa luz, Padre, que tú vas a quitar, Señor, de este mundo, porque está escrito que tú nos ibas a quitar de ser esa luz, tú nos ibas a arrebatar, a llevar, Señor, y que prenderías otra vez la luz de la nación de Israel. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Aleluya. Dele un aplauso a nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Gracias, gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gloria a Dios, gracias. Pues toma asiento, vamos a despedirnos de nuestros amigos, hermanos, Iglesia de Cristo en las redes. Dios los bendiga, les dé paz en su corazón. Los invitamos a que nos sigan acompañando. Tenemos aquí reuniones los domingos. Gracias por escuchar esta predicación este domingo 11 de octubre y los esperamos en camino al Apocalipsis. Gloria a Dios, gracias a Dios, porque Él es bueno y misericordioso. Amén. Dios los bendiga, un abrazo y recuerde, Maranata, Cristo viene. Gracias.